Amén, bendecidos con toda bendición. Le damos gracias a Dios por poder estar otra vez en la iglesia transmitiendo en vivo. Le damos gracias a Dios por estar en la iglesia, por estar transmitiendo en vivo otra vez con ustedes. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la iglesia de la Gracia Jesús mi Amor, aquí en Buenos Aires, Argentina. Santos Tesey, Ciudad de Urlingan. La iglesia está en Avenida Pedro Díaz 43. Amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir su palabra. Y estamos muy contentos de poder reunirnos. Cada vez que nos reunimos, tomamos la Santa Cena del Señor porque creemos en el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto de la gracia, ¿no? Y justamente me compartía de que por medio de Cristo tenemos la naturaleza de Dios, ¿no? Toda la naturaleza, todo el bien de Dios, nosotros también lo tenemos por medio de Jesucristo, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos la naturaleza de Dios. Y seguimos con esta enseñanza que es la nueva naturaleza, ¿no? Dimos en la clase anterior, en la reunión anterior, la nueva naturaleza, ¿no? Y hoy vamos a hacer otra clase más para poder compartir, poder profundizar bien. Y vamos al libro de Juan, capítulo 9, Juan 9, verso 1, de Juan, en los evangelios de Juan, ¿no? Porque también están las cartas. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le respondió y le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow, ¿no? O sea que el hombre había nacido con un defecto para que la gracia de Dios se manifieste en él, ¿no? Para que la naturaleza de Dios se manifieste en este hombre. Ahora los discípulos, viendo lo externo, viendo lo natural, ¿qué dijeron ellos? Le dijeron: maestro, que significa rabí, que significa maestro. Le dijeron: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? Como hoy por hoy pasa, ¿no? Se enferma alguien o le pasa algo, tiene un accidente, lo que pasa algo cotidiano, y la gente, ¿qué dice? ¿y habrá pecado que le pasó tal o cual cosa? ¿Habrá pecado él o sus padres? ¿No? Pero Jesús acá, ¿no?, viendo él siempre lo que tiene que ver con el espíritu, le dijo a sus discípulos: no, esto no tiene nada que ver con los parientes, ¿no? Acá no tiene nada que ver los padres, ni los hermanos, ni el lugar donde él nació, sino tiene que ver en la naturaleza, ¿no? Este hombre había nacido ciego por naturaleza, ¿no? Muchas veces dicen: y tal persona, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrá pecado él, su esposo, su esposa? ¿Qué le habrá pasado, no? Eso es lo que la gente natural, ¿no?, lo que la gente natural piensa, ¿no? ¿Quién habrá pecado, no? Él o sus familiares, por mirar lo que le pasó, ¿no? Entonces la gente mira o ve lo natural, y lo natural tiene que ver con lo adámico, ¿sí? A veces no es lo que uno hace, sino lo que heredó,
pero lo que heredó no de lo familiar, sino de la tierra. Y lo que uno hereda de la tierra tiene que ver con Adán, todo tiene que ver con Adán. Adán, ¿se acuerdan? En el principio, Adán pecó junto con su esposa, pecaron, y porque pecaron entró el pecado y la maldición, ¿no? Y la muerte a toda la humanidad. Así que un niño nace al mundo, nace a lo natural, y él ya hereda lo que es natural, lo que es del mundo. Todo lo adámico ya está en el ADN del ser humano. No importa si la persona es alemán o si nació en África, no importa el país donde nació. Ahí está, se había tildado, había un problema de internet, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nace un niño en la tierra? Hereda todo lo de Adán, todo lo adámico, ¿sí? Y eso es lo que vamos hoy, ¿no? Lo que tiene que ver con la naturaleza del hombre, con la naturaleza del ser humano natural y con la naturaleza, ¿no?, de Cristo, ¿no? Es la naturaleza del hombre, está la naturaleza del hombre y está la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Y acá vemos un ejemplo de cómo los discípulos miraban con los ojos naturales la naturaleza del hombre, ¿no? Del hombre natural. Ahora bien, vemos como hoy en día, en el mundo, todas las personas pagan millones de pesos, millones de dólares para estar tranquilos, para estar seguros, para tener paz, ¿no? Hoy por hoy, lo más caro ya no es ni el dinero ni el tiempo, sino tener paz, porque la gente no encuentra paz. ¿Qué hace la gente? Trata de mudarse, ¿no?, a otra ciudad para tener paz, para estar tranquilo. Algunos, ¿no?, cambian de mujer, ¿no? ¿Sí? Cambian de mujer, cambian de hombre para estar más tranquilos, ¿no? Otros cambian de trabajo para estar más seguros, ¿no? Según ellos, cambiar de trabajo le da seguridad, entonces esa seguridad le produce paz y están tranquilos, ¿no? Entonces la gente busca la paz y la seguridad en lo natural, ¿no?, en lo que ellos saben, en lo que ven, ¿no? Y cuando todo esto no resulta, la persona tiene fobia, ¿no? Se siente mal, recurre, ¿no?, a diferentes médicos, recurre a diferentes lugares, corre, ¿no? Corre para querer alcanzar esa paz, ¿no? Y como dice la Biblia, esa paz que solo Cristo la puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Por eso cuando pasa algo malo y te preguntan, ¿y vos por qué estás tan tranquilo? ¿No? Porque pasó tal cosa, tal accidente y vos estás tranquilo, estás seguro. Porque esto tiene que ver con el espíritu, con lo que está adentro, ¿no? Con la naturaleza de Cristo, con la naturaleza de Dios, ¿no? Porque cuando, yo digo, ¿no?, cuando llueve, llueve en todos lados, ¿no? Cuando hay por ejemplo, sí, en lo natural llueve en un lado, en el otro ciudad no. Pero cuando hay un problema a nivel nación, como la guerra en Rusia, en Ucrania, la gente escucha un ruido, ¿no? ¿Y qué cree? Que le va a caer la bomba al lado, o sea, es para todos. Está en guerra uno, están en guerra todos, ¿no? Y aunque parece que no, pero la guerra perjudica también a la Argentina, aunque estamos en otro lado. Hay guerra allá, pero se siente acá. Hay guerra en Ucrania, pero en Estados Unidos suben el combustible, ¿no? O sea, por eso es que
se siente igual, ¿no? Porque algo está pasando también en el mundo espiritual, ¿no? Pero vamos a la naturaleza de Dios, ¿no? Todo Dios lo puso en el espíritu del hombre, ¿no? Y se tiene que manifestar en el hombre la naturaleza de Cristo. Y todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo se tiene que manifestar en tu vida, en la mía, en la de nuestros seres queridos. Pero, ¿qué pasa? A veces no pasa esto, ¿no? Se manifiesta la naturaleza de Adán, ¿no? Las personas, ¿no? Se enojan, ¿no? Hay personas que también, algunos dicen, ¿cómo puede ser que tal persona todavía se enoje? No, eso puede pasar, o tener un defecto en el cuerpo, porque Dios todo lo puso en el espíritu, para que nuestra naturaleza cambie desde el espíritu, desde el interior, ¿no? Ahora el hombre natural, ¿qué hace? Se corta el pelo, compra ropa, ya cambié, no cambiaste, ya solamente hiciste la parte de afuera. Pero todo lo que tiene que ver con el Señor es de adentro para afuera, es vivir en el espíritu. Por eso que muchas personas, algunos me preguntan, ¿no? Me dicen, pastor, yo quiero aprender lo que usted predica, pero ellos quieren todo hoy, son piolas, ¿viste? Quieren que vos le ores y que en un día ellos reciban todo, ¿no? Esto lleva un tiempo, ¿no? Algunos quieren solo lo espiritual, que se le manifieste, pero no quieren pasar todo lo que vos pasaste, ¿no? Es que no lo van a pasar tampoco, porque cada uno tiene distintos propósitos en la vida, distintos momentos, y esto tiene que ver con que cada uno tiene que ir viviendo justamente la vida en el espíritu, ¿no? La vida en Dios, y esto es la vida en el espíritu, quiere decir también en el diario vivir, ¿no? Vos no vas a entender toda la palabra de Dios de un día para el otro. A muchos les lleva años, les lleva tiempo. Y esto no tiene nada que ver con que tú tengas una iglesia llena de gente o una célula llena de gente, porque no tiene nada que ver con lo externo. Hay gente que por ahí tuvo 300 personas y cometió un error, ¿no? Le pasó algo, se bajoneó, no sé lo que fuese, y la persona perdió todo. A otros le pasa con una empresa, con un negocio. Ponen un negocio, luego le pasó algo espiritual, sentimental, y perdieron todo. Y tú dices, pero iba muy rápido, ¿y qué pasó, no? Y esto tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Por eso es muy importante aprender la palabra de Dios. Yo digo que la clave para el éxito en la gracia, ¿no? Es querer aprender, ¿no? Porque si tú quieres aprender, tienes humildad, tener humildad es la clave, y querer aprender, vas a estar día a día aprendiendo algo más de parte de Dios, vas a estar gracia sobre gracia. Pero el orgulloso que dice, yo ya sé, otros te dicen, a mí que me venís a enseñar, ¿no? O mi papá, mi mamá es pastor, pastora, ¿no? O yo no creo en los pastores, y ahí es donde la persona se cierra y ya no puede aprender más, ¿no? Por el orgullo, por ese razonamiento que tiene que ver con el razonamiento humano, con lo natural. Así que vamos a 1 Corintios 2:14, a ver qué dice 1 Corintios 2:14. Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu
de Dios, porque para Él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural, vos le hablás de las cosas de Dios, le contás, por más que le leas el texto, todo, la persona no entiende, ¿no? Y quizás son personas que tienen mucho estudio, algunos títulos, pero eso no tiene nada que ver, porque tiene que ver con lo del espíritu de adentro y con que Dios se lo quiera revelar a él o a ella, ¿no? Estamos hablando del propósito de Dios, estamos hablando de la naturaleza de Cristo, ¿no? Dios se le va a revelar y va a revelar esta naturaleza a los que son hijos de Dios, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos entender las cosas de Dios que son espirituales, que sean de discernir, entender, solamente lo pueden entender las personas que son espirituales, ¿no? Y una persona que es espiritual no tiene nada que ver con el lugar donde se congregue, ¿no? O cómo se vista, o si es descendiente de Israel o de alguna otra nación, o familiar, ¿no? Espiritual no quiere decir que sea espiritual porque es familiar de un pastor, ¿no? Sino que tiene la naturaleza de Cristo, ¿no? Y ahí se puede manifestar la naturaleza de Cristo por medio del Espíritu Santo ¿va? A ver, la hermana Estela. El Espíritu Santo se manifiesta en paz, gozo, alegría, ¿no? ¿No? Y la naturaleza del hombre, amargura, dolor, ¿no? Llanto, enojo, ¿no? Bueno, todo eso, ¿no? Acá, bueno, Pablo tiene una lista y no todo lo que son las obras de la carne tiene que ver con el hombre natural, ¿no? Entonces, el hombre espiritual percibe, significa que la persona distingue, ¿no? Percibe significa que la persona distingue, ¿no? Algo que es natural con algo que es espiritual, ¿no? La persona distingue, ¿no? Yo hablaba en estos días con una persona que me decía así, tal pastor, no, miraba los defectos del pastor en lo natural, ¿no? Yo le digo, bueno, esos son los defectos naturales que todos los tenemos, o todos, algunos, ¿no? Pero el tema es que nadie sabe lo que tal pastor tiene en el espíritu depositado adentro, porque eso solo lo sabe Dios. Entonces Dios puso en el espíritu, en la parte que no se ve, ¿no? Para que las personas no disciernan, para que las personas no entiendan. Por eso que dice que, ¿no? Que dice que se le embotó el entendimiento, porque no pueden entender estas cosas, ¿no? Que solamente las puede distinguir y diferenciar lo que son espirituales, ¿no? El que es natural, ¿qué va a mirar? Cómo te vestís, a qué olés, ¿no? Cómo te peinás, qué sé yo, los ternos, ¿no? ¿Qué auto tenés, no? ¿No? Miran todos los ternos, pero Dios que mira lo que Él puso en cada uno en el espíritu. Esto es como un depósito, es como una cuenta bancaria que solo la sabe el propietario y la persona que le envió, ¿no? En el caso natural, que le envió el cheque. Doy ejemplos naturales porque es la forma que lo entiendan. La persona que envía una transferencia bancaria, te envía la transferencia y te manda un mensaje y te dice, ya te transferí y
te muestra lo que te transfirió y te llega a vos al mensaje de que te transfirieron, ¿no? Del banco también, pero eso lo sabe solo la persona que te lo envió y vos que sos el propietario. Pero el que no entiende, el que no sabe la información correcta, que es por medio de la palabra de Dios, el que no sabe lo que Dios puso en nuestro espíritu, siempre anda con la mente natural. Pero el que conoce las cosas del espíritu, ¿qué hace? No, yo, por más que pase lo que pase, yo voy a tener lo que tengo acá adentro, ¿no? No ando por lo que tengo en el bolsillo, ando por lo que tengo acá adentro. Entonces yo acá adentro, ¿qué tengo? ¿O qué tendría que tener? ¿No? Paz, gozo, alegría, ¿no? Los frutos del Espíritu. Espíritu Santo, poder, dominio propio, ¿no? Amor, aunque muchas veces no lo tenemos, no lo podemos manifestar. Bueno, todo eso, imagínense, Jesús y se puede, porque Jesús caminando en la tierra lo manifestó. Él lo manifestó a esto. Por eso que podemos decir que es la naturaleza de Él, de Cristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que tener la misma naturaleza. Tenemos que tener la misma naturaleza. Es lo mismo que mi hija, ¿no? Yo, pongámosle, ¿no? Yo hablo inglés y mi hija me salga hablando chan, 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 ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Te metieron ella? ¿No? ¿Qué me van a decir? Mis amigos, te metieron el perro, ¿no? Esta habla chino. Entonces nosotros, ¿ves? Tenemos, ¿no? Algunos o la mayoría tiene la lengua del espíritu, ¿no? Cuando va a hablar la lengua del espíritu, ¿qué hacen? Este está loco, ¿no? Va en el colectivo, ¿no? Raca, taca, taca. Yo a veces pongo el chiste, ¿no? Mis amigos les mando el chiste, raca, taca, taca, ¿no? Ahí, pero eso, ¿ves? Está en el espíritu, pero nosotros, ¿qué pasa? Cuando tenemos un problema, ¿qué pasa? Corremos a lo que se ve, a lo natural, no corremos a lo que Dios ya nos dio en el espíritu. Y ese es el hombre natural. que hace, quiere hacer con su fuerza, ¿no? Se enoja, ¿no? Tiende a poner, ¿no? Como dice el pastor Leo, su propia justicia, ¿no? Enseguida quiere pelear, matar o hacer algo con el cuerpo, ¿no? Pero el hombre espiritual no debería, ¿no? Entonces el hombre nuevo tiene los frutos, el fruto del espíritu que encierra todos los frutos, y tiene los dones del espíritu que también deberían de manifestarse en nosotros, o tendríamos que tenerlo, ¿no? O vieron que alguno viene y te dice no, vos tenés tal talento, y por ahí vos no te diste cuenta que tenés ese talento. Bueno, eso tiene que ver con el hombre que camina en el espíritu, ¿no? La gente busca paz y seguridad, busca sentirse bien. La gente paga para estar seguro y tranquilo, ¿no? Cuando trabajamos de seguridad, ¿no, Beto? Trabajamos de seguridad, y a nosotros, la mayoría de los que trabajaron de seguridad, cuando vos trabajás de seguridad te pagan bien, te pagan en blanco, la mayoría, algunos no, pero algunos sí, y te pagan bien porque la gente que quiere estar tranquila y estar segura. Entonces ellos pagan para tener esa seguridad. Y nosotros íbamos a trabajar de seguridad. Algunos te dicen, ¿cómo te animás a cuidar tal lugar? ¿No? Cuando yo me acuerdo que cuidaba acá la planta de agua fluvial de Burlingame, me quedaba solo ahí y yo decía, Señor, pongo todo en tus manos porque esto es enorme, yo no lo puedo cuidar, esto es tremendo. Entonces uno pasa por esas experiencias, ¿no? Y Dios te da la seguridad, te da la paz, la tranquilidad, ¿no? De que en ese lugar no estás solo, no estás sola, sino que Dios va a cuidar ese lugar, ¿no? Y yo creo que en las cosas de Dios pasa lo mismo, ¿no? Que
nosotros tenemos que tener, o deberíamos de tener, esa paz, esa seguridad que la gente necesita, que la gente corre en el mundo por tener esa seguridad, esa tranquilidad, ¿no? Muchos corren a psicólogos, otros buscan con la manera natural del dinero, del monetaria, poner todo lo sofisticado, ¿no? Cámaras, cosas para ellos estar tranquilos, estar seguros, ¿no? Pero nosotros confiamos en Dios, ¿no? Confiamos en Dios, confiamos en la gracia de Dios, ¿no? Que se nos ha sido dada. Vamos a Efesios 4, 19. Efesios 4, 19. La hermana Estela se sienta lejos porque no quiere leer. Al pastor Leo le lee. Efesios 4, 19. Efesios 4, 19. Si lo tiene ahí, 4, 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Mas vosotros lo habéis aprendido así de Cristo. A ver, vamos de nuevo. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿no? Lo que leímos antes, ¿qué decía? Lo que leímos antes, que el hombre natural no percibe, ¿no? O sea, quiere decir que el hombre, que la nueva naturaleza percibe las cosas del espíritu, ¿no? Acá dice que el hombre espiritual, ¿no? En el caso decía Pablo, que esta persona perdió, ¿no? Por causa del entendimiento y la ignorancia, dice que perdió toda sensibilidad. ¿Y la sensibilidad qué es? La sensibilidad es no darte cuenta, ¿no? De lo que pasa en el espíritu, ¿no? Por eso es que acá los discípulos de Jesús, si vamos a lo que leímos en Juan 9, los discípulos de Jesús, ¿qué pasaba? ¿Por qué ellos no se dieron cuenta de lo que pasaba? Que le preguntaron a Jesús, ¿qué pecado tiene este hombre? Y no tenía el hombre no tenía pecado, ¿no? No tenía pecado. Pero los discípulos, ¿qué dijeron? Este hombre, mirá, Jesús algo cometió para estar así, ¿no? Ellos mirando lo natural. Y Jesús tenía la sensibilidad, tenía el discernimiento, ¿no? Que dice acá, del hombre espiritual, ¿no? Entendía lo que le pasaba a este hombre y dice, no, este hombre no tiene pecado, pero este hombre heredó lo natural de Adán. Él no tiene pecado, o sea, él no hizo nada malo, pero heredó. Pero es para que se manifieste la gracia de Dios en él, ¿no? Y muchas veces vemos, ¿no? Por ahí alguien, ¿no? Que se enferma, ¿no? Un ser querido, y lo primero que te pasa, ¿qué es? Lo natural, primero que te pasa, te pone mal, ¿no? Tenés ganas de llorar, y Dios que te dice, tranquilo, tranquila, esto es para que se manifieste la gloria de Dios en ese niño, como pasó, ¿no? Que nos piden oración, y nosotros, ¿qué le decimos? Paz, ¿no? ¿No? Paz del Señor, ¿no? Le decimos muchas veces, y la persona, claro, que está del otro lado, porque, explico, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp de la iglesia la gente envía sus peticiones, ¿no? Entonces ponen, se enfermó tal persona, tal niño, ¿no? Entonces nos piden oración. Y uno que está del otro lado, dice, claro, es fácil estar del otro lado, te dicen, ¿no? Algunos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no confiamos en nosotros, sino
en la palabra de Dios, porque nosotros esperamos los resultados que Dios nos va a dar creyendo en Dios, creyendo en que el resultado va a ser que se manifieste la gracia de Dios en esa persona que estuvo enferma. Nosotros decimos ya está sano, ¿no? Por medio de la fe. Entonces esperamos y tenemos la paz de Dios, descansamos en Dios, porque sabemos que lo va a hacer Él, ¿no? Que por medio de su palabra lo va a hacer, porque descansamos en Dios por lo que Cristo hizo. Esa es la seguridad que tenemos, ¿no? Ahora, el hombre natural, ¿qué te dice? ¿No? Te dice, pero vos cómo podés estar tan tranquilo, ¿no? Es fácil estar del otro lado. Te empiezan a tener con un palo a veces, porque, claro, vos decís paz del Señor, esperá en Dios, y el otro está, ¿qué voy a esperar? ¿No? Se ponen así, un poco más, se suben arriba del escritorio, ¿no? Que tenemos acá, en un sentido, hablo en un sentido así, ¿no? Para que se entienda. Un poco más se suben acá arriba a decir, ¿qué voy a esperar? Ponete en mi lugar, te dicen, ¿no? Y nosotros le decimos, ¿no? Como dice el pastor Venecia, descansar en el Señor, ¿no? Y vos te estás muriendo. Y le decís, pero ¿cómo voy a descansar? El pastor Leo también. Claro, el pastor Leo, ¿cómo dice el pastor Leo? Dice, ¿No? El pastor Leo te dice, sí, hermano, sí, amén, amén. Buscamos la palabra de Dios y después te dice, paz del Señor, ¿no? Y vos te estás muriendo, ¿no? Pero porque nosotros descansamos en lo que Cristo hizo hace 2000 años y por medio de su palabra, ¿no? Podemos entender algunas cosas, no entendemos todo lo que va a pasar y todo lo que va a hacer el Señor, porque a veces la gente quiere ver el futuro, ¿no? Tampoco la pavada, pero nosotros podemos entender, ¿no? Pero descansamos en la gracia de Dios, no es por lo que nosotros. Entonces, la naturaleza, pero ¿qué pasa? Por eso digo yo siempre, los problemas no están, pero van a venir. Por más que uno no quiera, los problemas vienen solos, ¿no? Como dice, ¿no? Nadie se lo busca, ¿no? Después está como dice mi mamá, aquel se buscó el problema, ¿no? Brava. Dice, se fue el hermano, se fue para allá, se fue al baile, se buscó los problemas, ahora vas a ver cómo viene, ¿no? Es la ley. Pero nosotros estamos seguros, confiados, ¿no? Que la naturaleza de Cristo se tiene que manifestar en nosotros, porque, por eso digo, cuando el tema es cuando vienen los problemas, al manifestarse el nuevo hombre o la nueva mujer, se va a manifestar la palabra de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu, y el problema, por más que venga como venga, no te va a afectar, no te va a afectar el problema. Por eso el problema viene para el hombre natural y para el hombre espiritual, para los dos. Pero ¿cuál es la diferencia? La naturaleza. Por eso algunos, ¿no? Muchos dicen, yo no sé qué tenés vos, ¿no? A los hermanos de la iglesia. Yo te contrato porque vos me das una paz, nene. Yo no sé qué tenés. Te quiero dar esto. Entonces la gente, y vos, viste, no entendés que después te das cuenta que vos sabés que no sos vos, ¿no? Nosotros no podríamos predicar sin la naturaleza de Cristo. Por eso es que es necesario que el nuevo hombre, ¿no? Se manifieste, que la naturaleza de Cristo se manifieste en nosotros y podamos conocer esto por medio de la palabra de Dios, ¿no? Buscar en la palabra de Dios. Y esto no es por buen comportamiento, ¿no? Porque te vas a equivocar cuando te golpees, ¿no? La gente cuando te golpea, ¿qué espera? Que el cristiano diga la gran flauta, ¿no? Para que te enojes, ¿no? Como Pablo le picó la víbora para que él se muera. Y la gente, ¿qué esperaba? Que Pablo diga la gran, ¿no? Que se enoje, que reviente. Y él dijo, no, tranquilo, ahora se va a manifestar la naturaleza de Cristo que está adentro mío y el veneno no me va a hacer nada. Así pensaba Pablo. Y la naturaleza de Cristo, amado, se manifestaba en Pablo, pero poderosamente. Creo que fue uno de los que tuvo esa gracia, ¿no? Por eso él decía,
la gracia que se me ha sido dada, ¿no? Y solamente se puede manifestar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando somos débiles, cuando algo no lo podemos hacer, es la oportunidad para que Dios obre, ¿no? Cuando no tenés plata, esperá en que Dios, a ver, Dios algo va a hacer, ¿no? A nuestro favor. Entonces, esperar, descansar en Dios, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar la gracia, venía de las iglesias que tienen ya una estrategia, todo organizado, agenda, todo armado. Y yo cuando comencé la gracia quería evangelizar con esa estructura y quería salir al mundo a predicar la gracia, pero con esa estructura, ¿no? Y por medio de la palabra de Dios pude entender que Dios necesita que nos desarmemos, que dejemos todo y confíe solamente en su gracia. Amén. Por eso muchos vienen a la gracia, ¿no? ¿Y qué piensan ellos? Yo voy a venir con todo lo que aprendí, ¿no? Y Dios te dice, lo que aprendiste hoy no te sirve para nada. Por más que hayas estudiado en el mejor universidad o colegio, no sirve para nada, porque la gracia de Dios no tiene estructura. ¿Y qué dice acá por medio de Pablo? Dice que para el hombre natural son locura, porque te dice, ¿cómo vos sin nada por qué estás tan tranquilo si no tenés nada? Por eso mismo, Dios va a obrar. Si no tengo nada, Dios va a obrar. ¿Y cómo dormís? ¿Y cómo hacés? Descanso en el Señor, ¿no? Pero con esto no quiere decir que tengas mucho y que sea del diablo, ¿no? Porque nos han enseñado eso, que si teníamos mucho era pecado también. Entonces toda la religión, toda esa información contaminada, ¿no? Y te decían que vos para tener el favor de Dios, la gracia de Dios, tenías que hacer algo, ¿no? Con tu fuerza. El hombre, ¿no? Activa el hombre natural. Y después, ¿cómo haces vos para volver a la persona al entendimiento que tiene que ser? Y te dicen que vos estás crazy. ¿Cómo vos, sin hacer nada, se te va a llenar la iglesia, se te va a llenar la cuenta bancaria? Gloria a Dios, ¿no? ¿Cómo vos, sin hacer nada, Dios va a mover todo a tu favor? Y sí, porque si no es que lo estás haciendo vos. Entonces, la gracia de Dios tiene que ver con esa naturaleza de Cristo que se manifieste en nosotros, y la gracia de Dios va a hacer en nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer. Y ese es el poder de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están viendo lo natural, este hombre no tiene pecado, pero esto Dios lo permite para que se manifieste el poder de Dios en él, para que se manifieste la gracia de Dios en él y se active en él la nueva naturaleza, ¿no? Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Nicodemo le dijo, Rabí, yo sé todos los milagros que tú haces, todo lo que tú haces, refiriéndose a los milagros, ¿no? Porque Nicodemo no era un tonto, quería el poder de Dios. Y que este hombre se le acercó de noche a Jesús y le dijo, Rabí, yo sé todo lo que tú haces, ¿no? Como queriendo a él que le pase, que le enseñe todo lo que hay. Y Jesús le dijo, no, tenés que nacer de nuevo, morir y nacer, morir al pensamiento ese, ¿no? De que alguien te tiene que dar, te tiene que poner la mano, te tiene que, ¿no? Hacer cuantas cosas, ¿no? Que no han enseñado. Pero el hombre natural sí tiene, la naturaleza de Cristo sí tiene que nacer en nosotros, tiene que nacer. Si todavía no nació, tiene que nacer. Y por eso es muy importante, como preguntaba hoy Beto de la Santa Cena, ¿no? Dice, porque a él le pareció raro, dijo, ¿y cada vez que nos reunimos vamos a tomar la Santa Cena? Sí, porque se nos revela de que es por medio de Él y no de nosotros.
se nos revela no de que nosotros somos pecadores, que no servimos para nada, no. Ahí nosotros nos acordamos cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra naturaleza. Si no, estamos haciendo todo con nuestra fuerza, ¿no? Por eso hay muchos que dicen, yo no puedo, yo no tengo, y le echan la culpa, ¿sabe? Hay muchos que se comunican con nosotros y nos dicen, no, porque mi marido, mi mujer, y no tiene nada que ver. Capaz que si vos hablas con el marido o con la mujer, te va a decir, no, está crazy, no, nada que ver, ¿no? Y le echan la culpa, buscan alrededor a quién echarle la culpa, ¿no? Al marido, a la mujer, al amigo, al hermano, al país donde nació, al barrio donde se crió, ¿no? Ya daba el otro día el ejemplo de Carlos Tevez, ¿no? Nació en el medio de la villa, en el Fuerte Apache, jugaba al fútbol, ¿no? En el barro, ¿no? Pero el tipo viajó a Alemania, ¿no? Porque estaba en él el don de jugar al fútbol, ¿no? Entonces, él cuando descubrió, ¿no?, que él tenía ese don, lo ejercitó, ¿no? Hay un hermano que se llama Matías, ¿no? Él le gusta todo lo que tiene que ver con el malambo, ¿no? Hablamos, Matías, y él se está entrenando para perfeccionarse en ese talento, en ese don que él tiene, ¿no? Y en la gracia tú puedes tener un talento, un don, y lo puedes forjar, ¿no? Y puedes poner todo para ¿no?, honrar a Dios, para en lo que tú te dediques, ¿no?, pueda ser también una plataforma para mostrar que por medio de la gracia de Dios, Dios, por medio de su gracia, llegaste, ¿no?, a cumplir tu sueño, a usar tu talento, ¿no? Porque Dios nos da todo por medio de la gracia de Dios, con esa naturaleza, ¿no? De tener la inocencia de que lo podés hacer, ¿no? Y otros, ¿qué te dirían, no? En la ley, ¿no? Muchos dicen, no, tenés que estar todo el día metido en la iglesia, ¿no? Y eso no es ser espiritual. Espiritual no es cómo te vestís, ¿no?, sino que se manifieste la naturaleza de Cristo en tu cuerpo, en tu vida, ¿no? Y como dice el pastor Leo, que estés saludable, que estés bendecido, que se manifieste, ¿no? O se tiene que manifestar, ¿no?, la naturaleza de Cristo. Así que, amigos, bendecidos con toda bendición. Espero que te haya gustado este mensaje. Los días miércoles 20 horas estamos por radio Devolviendo Vida con un mensaje que trae nuestro pastor Leo Argarañaz desde la ciudad de Nueva York. Y los días sábados 19 horas también por radio Devolviendo Vida. Y aquí en el templo, en la iglesia, estamos los días martes 20 horas y los días domingo 20 horas en Avenida Pedro Díaz 43. Así que, amigos, bendecidos con toda bendición. Te saluda el pastor Javier. Chau, chau.